En el desarrollo de grandes historias como Dune, la crónica del asesino de reyes o El Señor de los Anillos, solemos encontrarnos con personajes o pueblos que muestran semejanzas pese a aparecer en novelas o historias muy diferentes. La misión real de Aragorn, la sabiduría y capacidad para la supervivencia de los Montaraces o de los Fremen, o la fiereza de pueblos como los Adem o los Aiel, son ejemplos de pueblos que luchan para escapar de su exilio y librarse del dolor de sus duras vidas. Estas historias tienen que ver con la consecución de la libertad, sí, pero también con el cumplimiento de un destino y la forja de un determinado tipo de carácter. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace que estas historias funcionen tan bien? ¿Por qué esta estructura no se da solamente en el cine y la literatura, sino que aparece incluso en muchas religiones? ¿Qué hay en estas historias que nos remueve un incierto sentimiento de justicia? En cada historia, estos personajes o pueblos encarnan lo que suele denominarse como un tropo literario, es decir, un patrón que se repite de distintos modos y que da forma a un concepto o historia mucho más complejo. Si queréis entender por qué funcionan algunas de las grandes historias de nuestro tiempo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que hemos denominado el mito del guerrero o la historia del pueblo guerrero, un arquetipo que, al igual que otros como el del héroe o el del sabio, protagonizan tramas como El Señor de los Anillos, Dune o La Rueda del Tiempo. Así, sed bienvenidos una vez más a Lejos de este Mundo, a este programa dedicado a los amantes del lore, la fantasía y la literatura. Con esto y sin más dilación, empezamos. Como quizás ya sabréis, Aragorn procede de una larga dinastía de reyes originaria del antiguo reino de Númenor, cuyo linaje fue cayendo en desgracia progresivamente con el tiempo. Lo importante aquí no son los nombres de los protagonistas y sus reinos, sino las relaciones que va a haber entre los diferentes elementos de la historia. Así, lo que hacía mucho tiempo constituía un linaje de reyes gloriosos, reliquias milenarias y poderosos ejércitos alabados en todas las historias, al comienzo de la trilogía del Señor de los Anillos no era hoy más que un grupo disperso de intrépidos exploradores hechos a la supervivencia en las tierras hostiles y abiertas. Y es que, efectivamente, por la sangre de Aragorn corría la sangre de Númenor, pues era heredero de la casa de Isildur. Sin embargo, Aragorn vivía como en el exilio, a la sombra de los grandes acontecimientos del mundo, vigilando en silencio en un contexto de duras circunstancias que habían curtido su carácter, sus costumbres y las de un pueblo que hoy conocemos como los Montaraces. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera misión de Aragorn y por qué que su pueblo sufra hace que toda la historia tenga mucho más sentido? Cierto tiempo atrás, se pronosticó que un día la espada del heredero de Isildur sería reforjada cuando el anillo único fuera encontrado, y con ella el rey sin corona sería restituido en el trono que en verdad se merece. De esta manera, los Montaraces, hoy día conocidos por ser un pueblo extraño y hosco que habita en los bosques y en los yermos de la Tierra Media, encontrará el camino hacia la luz y hacia el trono que un día ostentaron en el pasado. De esta manera, el heredero de Isildur volverá a ubicar a su pueblo guerrero y vigilante por esencia en el lugar que casi les pertenece por naturaleza. Aragorn, el gran guerrero destinado a unificar los pueblos libres de la Tierra Media bajo la égida de la esperanza, la virtud y el buen gobierno, es el elegido para resarcir la avaricia que un día condenó a Isildur, quien por culpa de ese acto había condenado una edad atrás a su pueblo a una vida en la intemperie o a una absoluta decadencia. De esta manera nos topamos a grandes rasgos con la estructura del mito del guerrero o del pueblo guerrero. Un patrón narrativo en el que un sujeto concreto, de carácter severo, austero y con dotes y habilidad para la guerra, criado además en un entorno como un miembro de un pueblo en exilio, se va a embarcar en el duro camino de recuperar la gloria de su pueblo y liberarles, ya sea con la presencia o no de profecías, del olvido y la decadencia en la que habitan. En estas historias hay un elemento tan bonito como paradójico. El exilio, con toda su dureza y su crueldad, ha sido el responsable de forjar el carácter necesario que permitirá a este pueblo guerrero liberarse de su yugo. Es decir, sin el dolor y la persecución no se hubieran dado la disciplina necesaria que permitiría alcanzar su anhelada esperanza, su sueño dorado y perdido. Así, el mito del guerrero es una historia de restitución, una historia en la que el protagonista cumple un único destino, a saber, liderar a su pueblo o liberarse a sí mismo de todo eso que le impide ser o reconocerse como lo que realmente es. A partir de estas historias, el guerrero o el pueblo guerrero toma conciencia de esa naturaleza que le ha sido ocultada por su exilio o por la vida, por la que se han visto obligados a mantenerse apartados del lugar que les pertenecía en el mundo. Atendamos bien a lo que sigue. Los Montaraces, como herederos de lo que un día fue el reino de Arnor y de Arthedain, vivieron durante siglos como nómadas y exploradores, como un pueblo disperso que, aun conservando su historia y las raíces de su tradición, se acostumbraron a vivir en unas condiciones hostiles, difíciles y lejanas a todas esas glorias del pasado, orientados a una silenciosa misión de proteger una Tierra Media que o les había olvidado o les estaba despreciando, como un pueblo que prácticamente vive en una continua situación de penitencia.
De este pueblo procede, como hemos dicho, Aragorn, y según podemos observar en la trilogía, la misión del futuro rey de los hombres será resituar a su pueblo en el lugar que merecen. Es decir, el papel de Aragorn a lo largo de toda la historia es cumplir con un acto de justicia histórica. Sin embargo, ¿qué tipo de información está ocultando este patrón literario? ¿Qué sentimientos o qué emociones nos despiertan a nosotros como lectores o espectadores? ¿Qué valor motiva el desarrollo de los protagonistas y les empuja al cumplimiento de su destino? Aunque no en todos los casos vamos a hablar del cumplimiento de un destino, como observamos en el caso de Aragorn, vamos con algunos ejemplos breves del cine, pero sobre todo de la literatura, que ilustran perfectamente el carácter que van a tener estos pueblos. En Dune tenemos un ejemplo muy paradigmático de pueblo guerrero, los Fremen. Los Fremen son el pueblo natal del planeta Arrakis, un planeta desértico habitado por grandes gusanos de arena que producen la sustancia más valiosa del universo, la especia. La especia es algo sagrado, es algo que permite conectar con el tiempo y que es producido por los gusanos de arena, que son como si fueran una suerte de dioses para los Fremen. De esta manera, la especia es algo curiosamente contradictorio. Para los Fremen es tanto algo sagrado como la causa de su explotación por los pueblos que buscan hacerse con ella. Debido a las durísimas circunstancias en las que vive este pueblo, los Fremen han desarrollado un cuerpo de creencias, costumbres y valores duros, supervivencialistas adaptados a la dureza que les exige el desierto. Esto les ha vuelto un pueblo severo, muy cruel en ocasiones, reconocible por su laconismo y por su carácter combativo. El caso es que, de un modo análogo al de los montaraces de Aragorn, este pueblo vivía en tiempos inmemoriales una vida más dichosa de la que apenas conserva recuerdos. Sin embargo, los Fremen no han perdido todavía la esperanza, y tal esperanza se ve claramente tanto en su lenguaje como en su religión. La primera sensación que nos despierta este tipo de relatos es la idea de que hay una esperanza que motiva toda la acción de la trama. Esta, como decimos, es una de las principales tramas del primer libro de Dune. Los Fremen aguardaban la llegada del Muad'Dib, el Mesías anunciado por las profecías que les permitiría, a través de la guerra total, liberarse del yugo del desierto y constituirse como un pueblo de poder ilimitado. No voy a profundizar mucho más en esto por si alguien quiere leerse la obra y no quiero hacer spoilers. Sin embargo, el pueblo de los Fremen desarrolla su vida como una especie de penitencia que les sirve de entrenamiento para el día en que la esperanza se haga real. Además de la esperanza, estas historias tienen un sentido muy claro. El guerrero, o en este caso el pueblo guerrero, condenado al exilio y a la penuria material, conseguirán un día redimirse de su pecado original gracias a sus duras costumbres y ocupar el lugar que se merecen a su juicio. De esta manera podemos observar cómo este mito del guerrero manifiesta a través de profecías el deseo de que la historia sea justa y permita a aquellos que peor lo han pasado escapar de esta situación y liberarse para siempre. En segundo lugar, además de la esperanza, tenemos la idea de una restitución de la justicia histórica. Dicho esto, ¿cuál es la estructura del mito del guerrero? En primer lugar, partimos de una situación inicial. Este pueblo vive en condiciones hostiles, duras y tiene cierto carácter ermitaño. En el caso de los Fremen, los Montaraces o los Aiel y los Adem de la Rueda del Tiempo y de la Crónica del Asesino de Reyes, estos pueblos son reconocibles por su carácter hosco, austero, sus pocas palabras y por un cierto celo a no desvelar el tesoro de sus costumbres y de su cultura. ¿Por qué? Pues precisamente porque esta cultura es lo que les ha permitido sobrevivir, y entregar esta información a cualquier extraño sería como ceder la llave que podría terminar con sus vidas. Son directos, son severos e incluso son crueles si la situación se lo exige. Viven un castigo que precisa de esperanza y de solución, y esa es la línea de las tramas. En ocasiones existe una historia que justifica la crueldad de sus condiciones iniciales. Quizás este pueblo o alguno de sus representantes cometiera un error que les obligó a vivir en tales circunstancias. Este es el caso, por ejemplo, de los Aiel de la Rueda del Tiempo, quienes llaman a la dura región montañosa en la que se crían la tierra de los tres pliegues, en relación a los tres regalos que les va a dar su yermo: una piedra para darles forma, un suelo para demostrar su valía y un castigo por sus pecados. Este castigo justifica, por así decir, las duras condiciones en las que se crían, aunque también garantizará, a través del desarrollo de sus costumbres de lucha y de severidad, que su preciada profecía se cumpla en algún momento. Algún día, un Aiel ocupará el trono o devolverá a su pueblo la posición que merece en el mundo. ¿Por qué? Pues posiblemente porque hará algo que sea capaz de liberarles de su situación de pecado y hacer justicia, es decir, liberarles de las condiciones de su tierra, como sucede en el caso de los Fremen. Resulta curioso porque generalmente en el mito del guerrero suele contársenos la historia de cómo un pueblo protagonista alcanza una situación en la que se desembaraza de todo eso que le impide ser quien es, por así decir, de todo eso que le está alienando o que le impide alcanzar su destino. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando este pueblo de costumbres casi espartanas alcanza de verdad el poder? En términos de la propia historia, en términos internos, ¿qué pasa cuando, después de que este pueblo condenado al exilio y a una vida poblada de dificultades, alcance el trono y su libertad? Esto es otra historia diferente, una historia que generalmente no se nos suele contar. Y en este caso, casi siempre terminamos en un tropo literario diferente que tiene que ver con la decadencia, la corrupción o el fanatismo en las costumbres de los pueblos. Así siguen, por ejemplo, el caso de los libros segundos y terceros de Dune, o la proyección del Retorno de la Sombra, que
Tolkien esbozó para después de la trilogía del Señor de los Anillos. Para concluir con los ejemplos, y pese a que no existe un destino por el momento que deban de cumplir los protagonistas de esta historia, en la crónica del asesino de reyes tenemos al pueblo de los Adem, que para resumir y no hacer muchos spoilers, es un pueblo muy pero que muy antiguo, ajeno al resto de pueblos de los 4 rincones de la civilización, que habitan en la región de Ademre, que no es otra cosa, de nuevo, que una región montañosa, con pocos recursos materiales y despreciada por el resto de pueblos. Vemos cómo se repiten los patrones. El caso es que los Adem, al verse sin recursos con los que poder comercial y acostumbrados a las duras condiciones de su entorno, han desarrollado un carácter duro, orgulloso y famoso por producir reputados guerreros con grandes talentos para el combate físico. Y es que, al no tener la posibilidad de negociar con otros recursos, ni tampoco de poder sembrar ni cultivar demasiado, pues los Adem usan su tradición y sus artes para la lucha como moneda para su pueblo. Con esto concluimos este breve vídeo sobre el viaje o el mito del guerrero, un arquetipo en el que el pueblo es obligado a vivir en condiciones nefastas, luchan y gracias a esa dureza de carácter y esas habilidades que desarrollaron en este contexto de dureza, se orientan a la restitución de una situación original en la que pretenden hacer justicia a su tiempo y regresar a la gloria del pasado. Con esto terminamos este vídeo. Si os ha gustado, pues podéis darle like, compartir, comentar vuestras impresiones, decidnos dónde habéis contemplado o dónde habéis observado este tipo de estructura narrativa o en qué creéis que se pueda parecer a otras estructuras narrativas como la del sabio o la del héroe. Con esto y sin otro particular, nos vemos en la próxima y continuamos con nuestro club de lectura la semana que viene. Un abrazo.